Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial nuevamente por darnos el privilegio de encontrarnos por esta pantallita. Necesito que abras tu corazón para que puedas recibir el mensaje y la palabra que el Señor tiene para tu vida, que va a ser de muy gran bendición como lo ha sido para mi vida. Y ante todo, nuevamente que sea Dios una vez más a través de su Santo Espíritu dirigiéndome en esta palabra, y que sea Él con toda la autoridad de desenvolvimiento para dirigir este mensaje conforme a su voluntad. Amén y amén. Hoy venimos nuevamente por aquí con un tema diferente que el Señor puso en mi corazón y dice lo siguiente: a Dios le gusta trabajar con la imposibilidad. Cuando nosotros meditamos en la Biblia y cuando realmente vemos cómo Dios trabaja, no hay algo que realmente Dios no puso que hacer o que como Él actuar si realmente no era imposible. Cuando tú ves en la Biblia, Él llama a María en medio de algo tan imposible, una mujer llena de gracia, una mujer que Él agarró virgen, una mujer que Él tomó en cuenta en ese momento para decirle que iba a ser madre y que iba a estar embarazada por medio del Espíritu Santo. Y aquí vemos la manera de Dios tratar algo tan imposible, algo que realmente sin haber tenido sexo e intimidad, sin haberse casado todavía, sin nadie haberla tocado, vemos que una persona iba a quedar embarazada. Cuando vemos aquí en la vida de Abraham, nada más podemos sacar un libro, una historia tan grande, porque no nada más Dios se le reveló a Abraham en darle la imposibilidad de un hijo en medio de lo imposible de la edad de Abraham y en la edad de Sara, sino que muchas veces se le reveló en la imposibilidad, como cuando él agarró a su hijo y lo subió para sacrificarlo, y en medio de ese momento tan tenso y difícil en Abraham, para no ver en ese momento la respuesta de Dios, vemos que Dios trabajó en algo tan difícil, imposible, para trabajar su fe y para trabajar su fe y para probarlo. Se le manifiesta con el Cordero. Cuando tú ves a estos hombres como a Noé, un hombre que realmente escucha la voz de Dios, sigue la voz de Dios, se deja dirigir por la voz de Dios. Cuando tú ves que Noé literalmente empieza a crear un arca porque Dios le dijo, porque Dios le habló, porque va a llover, porque iba a destruir la tierra. Entonces fueron personas que realmente le escucharon a Dios, la voz, la obedecieron y empezaron a caminar con ese Dios de imposibilidad. ¿Y qué te quiero hacer entender con esto? Que a Dios le encanta, le fascina trabajar en medio de la imposibilidad, donde tú y yo no tenemos la capacidad, donde tú y yo muchas veces no tenemos lógica, donde tú y yo muchas veces no vamos a entender nada, donde tú y yo vamos a ver muchas veces que eso puede ser mentira, que eso no puede ser así, como que muchas veces nosotros no vamos a poder ver, como quien dice, lo posible en medio de eso, pero a Dios le encanta trabajar de esa forma. Y muchas veces a ti y a mí nos va a pasar como Abraham, como a estos hombres que literalmente, como María, como estas personas que realmente pudieron tener un encuentro, una visitación con Dios, y Dios les dio en ese momento un llamado, pero también aparte del llamado les estaba haciendo entender que iba a trabajar con ellos en medio de problemas, en medio de conflictos, en medio de necesidades, en medio de tantas cosas, y empieza a revelarse en medio de la imposibilidad, la posibilidad de Dios. Cuando vemos un pueblo como por ejemplo el pueblo de Israel, vemos un pueblo en el desierto que necesitaban agua, que necesitaban comida, que necesitaban tantas cosas. El mismo Dios empieza a revelársele que ellos necesitaban, que ellos en ese momento estaban, como quien dice, necesitando, pero algo que me llamó la atención es que era como que Dios lo hacía de esa manera porque Él quería
trabajar en medio de la imposibilidad del pueblo. Era como adrede lo que Dios hacía para que el pueblo pudiera conocer el poder de Dios en sus vidas. Y nosotros necesitamos conocer la imposibilidad de nuestra vida a través de lo posible que Dios puede hacer. Nosotros necesitamos conocer el poder de Dios, necesitamos ver cómo Dios abre puerta, cómo abre camino en medio de todos los problemas o conflictos, necesidades y de todo lo que podemos estar pasando o viviendo o experimentando. Y para eso necesitamos empezar a creerle a Dios, a caminar por fe, pero también con la confianza de que Él puede hacer algo. Muchas veces Dios nos va a retar, muchas veces nos va a poner a hacer cosas, nos va a poner a accionar a cosas que realmente no tienen lógica y tú dices, Dios mío, ¿cómo es que tú me estás mandando a hacer esto? ¿Cómo es que tú me estás diciendo esto? Pero ahí es donde realmente a Dios le gusta, como quien dice, trabajar, donde realmente tú y yo no vamos a poder tener el poder o el dominio, la autoridad o la lógica humana para poder nosotros encontrar las cosas que anhelamos o lo que estamos esperando. Dios le encanta trabajar con la imposibilidad desde el principio hasta lo último. Dios nos muestra un evangelio, una palabra sobrenatural, algo que realmente muchas veces no eran humanos, cosas que realmente se manejaban solamente con el poder de Dios. Y yo digo, si estamos caminando con un Dios de lo imposible, deberíamos acostumbrarnos a poder seguir caminando en las locuras de ese Dios que siempre nos va a retar y nos va a exigir a que nosotros hagamos cosas sorprendentes junto con Él. Como por ejemplo podemos ver a un Dios que no evita el problema de los 3 hebreos, permite que literalmente lo metan en el foso de los leones, en el fuego, en el horno de fuego, para que ellos pudieran ver en medio de la imposibilidad, la posibilidad de lo que Dios los podía salvar y ayudar. Cuando vemos a Daniel en el foso de los leones, donde Dios lo mete, donde Dios permite realmente que lo metan allí y que pase una noche difícil, Dios no lo evitó para que Daniel pudiera ver que en medio de ese foso de los leones su poder, su posibilidad estaba en la vida de Daniel. Y muchas veces Dios no va a evitar el conflicto, no va a evitar las lágrimas, no va a evitar el problema, no va a evitar el desierto, no va a evitar nada. Él va a meternos en ese conflicto para que nosotros podamos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando vemos en el libro de Ezequiel, otro hombre que empezó literalmente a caminar con ese Dios de lo imposible, y empezamos a ver a Dios a retar a Ezequiel a que declarara en medio de los valles de los huesos secos. Literalmente, yo leyendo esto, yo decía, de verdad que a Dios le encanta y le fascina retarnos en lo imposible. Definitivamente a Dios le gusta y le fascina trabajar en cosas que no tienen lógica, en cosas que realmente humanamente no vamos a poder, humanamente no vamos a poder resistir, humanamente no vamos a tener poder, humanamente no vamos a poder ver la solución. A Dios le gusta trabajar de esa manera. Y cuando vemos a un Dios retando a Ezequiel, mandándolo a declarar, mandándolo a ver algo que era imposible humanamente, vemos aquí que el mismo Dios empieza a trabajar como que con el profeta, empieza a trabajar con Ezequiel en ese momento. Declara, habla lo que yo te he dado, lo que yo te he dicho. Di la palabra, declara lo que yo te estoy diciendo, sopla como quien dice lo que yo te imparto. Y empezamos a ver cómo hay poder y en medio de muerte pudo haber vida. Y de eso quiero hablar, porque muchas veces nosotros vamos a estar en momentos, en lugares o en sitios donde va a haber muerte para que nosotros podamos traer vida. En eso, para poder ser nosotros parte de la solución del milagro de muchas personas. Nosotros necesitamos ser como Ezequiel, creerle a Dios, seguirle las locuras a Dios,
escuchar las instrucciones de Dios en medio de la imposibilidad, caminar en obediencia y sobre todo creerle las locuras a Dios, para poder nosotros ver vida a donde no había. Donde no había posibilidad, nosotros traer la posibilidad de parte de Dios. Vamos a leer la palabra porque me encanta cómo el Señor le enseña al profeta literalmente lo que es la imposibilidad a la posibilidad teniendo a Dios. Y de eso quiero hacerte entender, porque posiblemente a ti o a muchas personas o a mí muchas veces nos ha pasado como Ezequiel, que nos han llevado al valle de huesos secos para que declaremos, para que hablemos, para que profeticemos, para que declaremos lo que Dios está diciendo, para que podamos nosotros traer vida y para que podamos ver el poder de Dios en eso que literalmente no hay esperanza, en eso que literalmente a lo mejor no hay vida, hay muerte, sino que nosotros somos los que cargamos esa palabra para traer vida y ser respuesta en medio de lo que es imposible para muchas personas. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, y la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Algo que me encanta, que Ezequiel no fue el que se dirigió a ese lugar, fue la mano de Dios que lo dirigió. Es muy diferente donde yo me levante a profetizar o a declarar porque a mí me da la gana, porque yo quiero, o cuando Dios me levanta y me lleva a lugares y me dirige mi vida para que yo empiece a hablar y declarar lo que Él quiere. Es totalmente distinto. Cuando tú te dejas dirigir por la mano de Dios y cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu de Dios, tú vas a ser respaldada o respaldado y vas a ver en medio de lo imposible la posibilidad. No es que realmente yo voy a querer a pararme a hablar locura porque yo quise. No se trata de que Dios me esté conduciendo y dirigiendo para yo ser respaldada de lo que estoy hablando. Entonces la mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El mismo Dios lo llevó en un valle, lo llevó en un lugar donde no había vida sino muerte, donde todo estaba muerto, donde no había solución, ya no había esperanza, donde literalmente esa persona lo que podía ver era puras personas muertas. Es como que Dios te agarre y te lleve a un cementerio y empiece a decirte, declara vida en esta tumba, declara vida en este lugar, declara vida en este cementerio. Eso fue lo que hizo Dios, agarrar a Ezequiel y llevarlo a un lugar donde literalmente ya no había remedio en ese lugar. Muchas veces tú y yo vamos a ser dirigidos a lugares, a sitios donde realmente Dios necesita que nosotros le sirvamos en ese lugar, donde ya para muchas personas, para muchas parejas, muchos matrimonios, para muchos jóvenes no hay vida, sino que lo que hay es muerte en lo que están sintiendo, en lo que están viviendo, donde realmente en su vida no hay solución, su matrimonio no hay solución, su casa no hay solución, donde su finanza no hay solución, donde su empresa no hay solución, pero tú y yo somos llevados a esos lugares para traer vida en medio de la muerte. Dice la palabra, me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos se cubrían en el valle, estaba muy seco y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? El Señor provoca al profeta en ese momento y le pregunta, ¿tú crees que después de haberlo probado para que camine y empiece como que a caminar de lado a lado, a ver y a experimentar, como quien dice, el lugar donde tenía que pasearse? Le pregunta, ¿tú crees que esto vivirá? ¿Tú crees que estos huesos podrán revivir? Hay cosas o hay momentos o hay temporada donde Dios nos pasea por esos lugares de valles, de huesos, de secos. Esos lugares donde tú y yo no queremos estar metidos, donde tú y yo no queremos ir porque sabemos que es grave lo que se va a ver, es grave, no hay esperanza, no hay vida, realmente es imposible lo que nosotros podemos en ese momento estar
viendo, pero Dios nos reta a que nosotros tengamos siempre una respuesta hacia Él, si realmente podemos ver vida en medio de ese conflicto, como por ejemplo un matrimonio, en una persona, en un joven, en tu vida, en tu casa, en tu finanza, en tu empresa, tu negocio, no lo sé. Y hay momentos que quizás no estamos en un cementerio, pero estamos en un conflicto tan grande, en un problema tan difícil que el mismo Dios te pregunta, ¿vivirá tu matrimonio? ¿Vivirá tu hija que está en la droga, en el alcohol, en donde esté? ¿Vivirá tu hijo donde esté metido? ¿Vivirá esa casa soñada que sientes en tu corazón o ese negocio? ¿Tú crees que eso revivirá, que eso puede vivir? Y nos pregunta. Y ahí es donde realmente Dios escudriña o empieza a discernir qué tenemos en el corazón con nuestra respuesta. Muchas veces nos reímos como Sara y nos reímos porque realmente creemos que Dios no lo puede hacer, o muchas veces claudicamos en nuestros pensamientos, muchas veces nos reímos o muchas veces lloramos como el pueblo de Israel en medio del desierto, que queremos agua, que queremos eso que necesitamos, y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos, o muchas veces le decimos a Dios, bueno, como tú quieras, como tú lo haces, como ese quiere. Yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Tú lo sabes, solamente tú sabes si esto puede vivir, si esto tiene remedio, si aquí puede haber solución, si aquí hay algo que tú puedes hacer. Y eso me encanta porque que tú y yo podamos el día de hoy saber que la respuesta de nuestras vidas, que la respuesta de ese matrimonio, de la respuesta de ese negocio, de la respuesta de lo que tú estás viviendo, que está en ese valle de huesos secos, que el Señor te pregunte, tú le digas, solamente tú sabes lo que puede suceder en este lugar. Solamente tú tienes la solución, solamente tú sabes si puede tener estos remedios como matrimonio, como mi hija, como mi hijo, como mi negocio. Solamente tú me puedes hacer entender si esto realmente va a vivir. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Y le pondré tendones y haré que salgan la carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Y así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Aquí vemos a un Dios haciéndole entender a este profeta que declarara y que hablara lo que el Señor le había dicho. Qué hermoso que nosotros siempre caminemos en obediencia, en obediencia y con la confianza de lo que Dios nos ha hablado. Es muy diferente a ser sabia en mi propia opinión y de levantarme y hablar disparate a que Dios me dé una palabra y me diga, levántate y dilo. Es muy diferente, porque cuando yo soy sabia en mi propia opinión, literalmente no va a haber respaldo, pero cuando Dios me dirige, me da una palabra, yo voy a ser respaldada, porque es Él el que me está dirigiendo y mandando. Aquí vemos que el profeta no fue sabio en su propia opinión, fue el mismo Dios que le está diciendo y le está dirigiendo y le hace decir y le da instrucciones de lo que debe de hacer con los huesos. Muchas veces Dios te va a dar instrucciones, te va a dirigir, te va a conducir, y ahí es cuando tú tienes que prestar atención a lo que Dios te dice, obedecer y hablar y declarar y hacer las cosas correctamente como Él te está diciendo, para que pueda vivir ese matrimonio, para que pueda vivir ese hijo donde está, para que pueda vivir esa empresa, para que pueda vivir lo que tú estás necesitando, y que realmente el mismo Dios ha permitido que experimentes ese valle de huesos secos. Dice la palabra, tal como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudía la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos
aparecía tendones, le salía carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que cuando él declaró y él habló, literalmente pudo ver lo que Dios les estaba diciendo, que iban a empezar a vivir esos huesos, eso que estaba muerto. La importancia de nosotros cuidar lo que sacamos de nuestros labios, porque él sacó de sus labios, quise decir, vida. Él no murmuró, él no se quejó, él no claudicó, él no se puso en ese momento a luchar con el mismo Dios, él no se puso a declarar muerte, él declaró vida y él empezó a decir lo que Dios le dijo y empezó a profetizar y a declararle a lo que estaba muerto. Que cuando tú veas a tu hija o a tu hijo en el mal camino, no digas eso no sirve, eso no vale, sino que te levantes a decir mi hija o mi hijo va a ser el mejor hijo de Dios, va a ser eso, y empieces a declarar que cuando tú veas tu negocio o tu tiendita, lo que tú tengas realmente en malas condiciones, tú empieces a levantarte y decir, esta va a ser la mejor empresa, porque Dios me lo dijo, porque Dios me lo profetizó, me lo declaró, me lo prometió. Que cuando tú ves ese matrimonio en las malas condiciones, tú puedas decirle, sabes que aunque Dios me está diciendo, aunque yo esté viendo muerte en este matrimonio, voy a declarar lo que Dios me dijo, lo que Dios me prometió, porque yo veré lo que Dios me habló. Vemos aquí que en medio de ese valle de huesos secos, vemos la mano de Dios trabajando en medio de la imposibilidad con una persona. Dios muchas veces te va a llevar como a Ezequiel en valle de huesos seco. Y el día de hoy te pregunto yo a ti, ¿cuál es ese valle de huesos seco que el Señor te está diciendo vivirá? Decláralo, profetízalo, levántate a hablar vida y no muerte. Levántate a declarar lo que te he prometido, lo que te he hablado. Entonces dice la palabra que cuando el profeta se levantó y empezó a declarar la palabra de Jehová, empezó a ver efectividad, empezó a ver movimiento, empezó a ver milagro. Cuando tú y yo seguimos la voz de Dios y caminamos en obediencia, vamos a ver los milagros cumplir en nuestra vida. Vamos a ver las promesas cumplir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos siendo desobediente porque nos da la gana de caminar por nuestros propios caminos, no, sino que vamos a ir haciendo la voluntad del Padre, y cuando hacemos la voluntad del Padre vamos a ser efectivos a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Aquí nos damos cuenta en el verso 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y diles, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pies, y era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviértele que así dice el Señor Dios, pueblo mío, abre tus tumbas y te sacará de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Me encanta y literalmente cuando yo leía esta palabra yo decía, Dios mío, cuántas veces me ha tocado vivir, pasar por valles de hueso seco, donde me ha tocado es solamente pararme y declarar y decir la palabra en medio de la imposibilidad.
No es fácil cuando Dios te levanta y te lleva a esos valles de huesos secos, donde tú tienes que declarar y profetizar lo que Dios te dice. No es fácil creerle a Dios, no es fácil caminar en obediencia en medio de la imposibilidad. No es fácil agarrarte de una palabra y caminar no viendo al mismo tiempo nada sino muerte, sino que realmente te agarras por lo que está diciendo Dios y no por lo que estás viendo. Es importante que el día de hoy tú no te dejes llevar por lo que estás viendo, sino por lo que te ha dicho Dios, por lo que te ha declarado, por lo que te ha hablado, por lo que Él te ha direccionado, porque camines por una palabra. Cuando vemos aquí, me encantó cuando Dios dice, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos están diciendo que en nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza. Me encanta porque vemos aquí que ellos mismos decían que ellos no tenían esperanza y que ya ellos estaban perdidos. Muchas veces Dios nos va a poner a ayudar a personas y a ir a lugares donde realmente estas personas van a ver todo perdido, van a ver todo como que si tú eras muerto, van a tener ya no van a tener esperanza, sino que realmente la van a tener perdida, donde su fe está apagada. Pero tú y yo vamos a ser personas que vamos a tener esa palabra profética, esa respuesta profética, esa palabra de Dios para traer vida, para soplar aliento, para que estas personas puedan tener la fuerza, el ánimo, la fortaleza de seguir en lo que Dios les está diciendo que continúe. Cuando yo leía esto, yo decía, hoy necesitamos hablarle a esas personas que están como Ezequiel. Y quizás tú eres un Ezequiel en tu casa, en tu matrimonio. Quizás tú eres un Ezequiel para tu hija, para tu hijo, en la empresa donde tú estás. Quizás tú eres un Ezequiel en cualquier lugar que Dios te está poniendo y te está diciendo, profetiza y declara lo que ya yo te hablé. Profetiza y declara lo que ya yo te dije. Profetiza y declara lo que yo ya vengo hablándote. Es importante que siempre caminemos en obediencia, porque si caminas en obediencia y escuchando la voz de Dios, tú vas a ver milagros. Ezequiel vio los milagros de estas personas revividas, con vida, porque realmente fue una persona que escuchó la voz de Dios. Algo que quiero resaltar aquí también, el poder de Dios. Sabemos que Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso, que no hay límite, no hay realmente límite del poder y de lo grande del poder de Dios. Y aquí podemos ver el poder tan grande que tiene Dios de hacer revivir y darle vida a algo que no tenía vida y que estaba muerto. Y por eso vemos aquí la manera del poder de nuestro Padre, de poder nosotros reconocer que solamente Él es el que determina nuestras vidas, solamente es Él el que determina qué es lo que puede pasar con el ser humano. Y me encantaba esta palabra que tengo aquí en Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Cuando yo leía esto, yo decía definitivamente, nosotros por encima por donde te vayas, por donde te metas, por donde estés haciendo, lo que estés haciendo, las almas son de Dios. Y siempre, siempre vamos a estar bajo de las manos de Dios. A pesar de que nos busquemos de escapar como Jonás, a pesar que busquemos hacer lo que nos dé la gana, Dios siempre va a tener el poder de nosotros, porque mías son las almas, dice su palabra. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios en todos los sentidos. Cualquier ateo, cualquier ser humano le pertenece a Dios. Es decir, que el diablo no tiene poder. Es decir, que el diablo no tiene nada de poder sobre nosotros si Dios no lo permite, porque cada alma es de Él y no pasa nada debajo de la tierra que Dios no vea y que Dios no lo permita. Es decir, que el diablo no nos puede tocar si Dios literalmente no da la autorización. Y eso me encantaba porque yo decía, todo viene de Él y es por Él y para Él. Todo es porque realmente Él lo permite. Y Él es el que literalmente determina en nosotros lo que realmente podamos ver esos milagros y esas cosas grandes
que nosotros por un momento a lo mejor hemos perdido como esperanza. Él es el que tiene esas últimas palabras sobre nuestra vida. Él es el que tiene esa última respuesta. Él es el que tiene ese último consejo, esa última respuesta para nosotros vivir y poder tener esa mejor calidad de vida que nos merecemos. Quizás muchas veces estábamos como el pueblo que realmente estaba sin esperanza, estaban muertos. Y tú y yo hemos pasado por eso, valles de huesos de muerte, que realmente hemos estado secos, vacíos, solos, sin nada, sin ganas de nada. Pero llegó la palabra, pero llegó el aliento, pero llegó el Espíritu, pero llegó su presencia, pero llegó el Espíritu Santo y nos llenó y revivió nuestra alma. Es que sin Él nosotros no vamos a poder ser nada en esta tierra. Deuteronomio 32, verso 39. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Y esta palabra me encantó porque aquí Dios dice, yo hago morir, yo hago vivir. Yo soy el que realmente tengo el poder de librarlos de toda dificultad. Yo soy el que realmente tengo el poder de todo. Aquí no nos puede quedar en duda el poder de Dios que tiene sobre la tierra, sobre el cielo y todo lo que puede vivir y lo que puede tener vida en esta tierra. Dice primero de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aquí vemos nuevamente y resaltamos el poder de Dios que tiene sobre cada alma, que no hay nada que realmente no pase si Él no lo determina o no lo permite. El diablo no tiene el poder aquí de nada. Todo lo que pasa y todo lo que permite Dios es porque Él tiene un propósito y un plan en cada uno de nosotros. Hoy quiero resaltar para terminar que a Dios le gusta trabajar en la imposibilidad. Quizás el día de hoy puedes estar como Ezequiel, Dios dirigiéndote para que traigas vida a donde hay muerte. O quizás puedes estar como los huesos, muertos sin vida. Pero hoy te vengo a traer una palabra. Hoy vengo a declararte vida. Hoy vengo a declararte libertad. Hoy vengo a declararte una palabra de parte de Dios. Que te sacudas, que te levantes, que empieces a llenarte de ese espíritu para que tengas vida, para que entiendas que sin Él y sin su presencia nada podemos hacer debajo de la tierra. Necesitamos esos Ezequieles que lleguen en los lugares donde realmente no haya vida, donde realmente todo esté muerto para que puedan traer vida de parte de Dios. Necesitamos ser como esos Ezequieles, que seamos dirigidos por la presencia y el poder de Dios para poder ser la solución en medio de la imposibilidad. Quizás el día de hoy has dicho, me parece imposible esto, me parece imposible lo otro, me parece imposible esto, pero a Dios le encanta y le fascina es caminar con gente loca, gente que le crea y que no le pida mucha respuesta, sino que empiece a caminar en medio de la imposibilidad. Una de las cosas que vemos aquí, Ezequiel le sigue la corriente, Abraham le sigue la corriente, Noé le sigue la corriente. Todos estos hombres le seguían la corriente a Dios porque sabían en ese momento que preguntarle muchas cosas a Dios era como literalmente perder el tiempo, porque Dios no todo nos los tiene que explicar. Valía más para ello era escucharles y obedecerles y seguirle la corriente a Dios para poder ver el milagro de Dios en su vida.
¿Qué te quiero hacer entender con esto? No trates de preguntarle tanto a Dios, sino síguele la corriente para que puedas ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te está hablando. Porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, hoy quiero hacerte entender, yo te puedo traicionar, tu mamá te puede traicionar, cualquier persona te puede traicionar y puede cambiar de opinión. Yo te puedo dar una promesa ahorita y mañana te puedo decir, no, no puedo porque estoy en esto, estoy en lo otro. Pero Dios no. Dios siempre lo que habla, lo que dice, lo ejecuta, lo dice, lo declara y lo cumple. A lo mejor el día de hoy ¿será que Dios puede hacer algo? ¿Será? Una de las cosas que vemos aquí, Ezequiel no le preguntó mucho a Dios. Ezequiel lo que hizo fue obedecerle, pero le dijo, ¿sabes qué? Si tú lo dices, tú estás hablando. Si tú lo dices, yo sé que si tú lo estás diciendo, tú lo vas a cumplir. Y yo no sé qué es lo que Dios te está prometiendo. Pero si Dios lo habla, si Dios te lo dijo, si Dios te lo ordenó, si Dios te lo está diciendo, pues levántate, obedece y espera en el milagro. Bendiciones.